de los hombres para satisfacer la concupiscencia del hombre. Por consiguiente, Babilonia es el cristianismo mezclado y corrupto. ¿Cuál debería ser nuestra actitud hacia Babilonia? Apocalipsis 18:4 dice: Y oí otra voz del cielo que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis sus plagas. En 2 Corintios 6, 17 y 18 dice también: Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. Según la palabra de Dios, los hijos de Dios no pueden involucrarse en nada que contenga el carácter de Babilonia. Dios dijo que debemos salir de toda situación donde el poder del hombre está mezclado con el poder de Dios, donde la capacidad humana se mezcle con la obra de Dios y donde las opiniones humanas se mezclen con la palabra de Dios. No podemos participar de lo que tenga el carácter de Babilonia. Tenemos que salir de eso. Los hijos de Dios deben aprender desde las profundidades de su espíritu a separarse de Babilonia y a juzgar todas sus acciones. Si hacemos eso, no seremos condenados juntamente con Babilonia. Babilonia empezó con la Torre de Babel. Día tras día, Babilonia se engrandece, pero al final Dios la juzgará. Apocalipsis 19 dice: Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: ¡Aleluya! La salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera, que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus esclavos, derramada por mano de ella. Y por segunda vez dijeron: ¡Aleluya! Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron y adoraron a Dios, que está sentado en el trono, y decían: Amén, aleluya. Cuando Dios juzgue a la ramera y destruya la obra de ella, y cuando eche fuera todo lo que es de ella, y el principio que ella representa, las voces del cielo dirán: ¡Aleluya! El Nuevo Testamento contiene muy pocos aleluyas, y todos ellos se encuentran en este capítulo, porque Babilonia, la que adulteró la palabra de Cristo, ha sido juzgada. El pasaje de Apocalipsis 18, 2 al 8, nos explica la razón por la cual Babilonia cayó y fue juzgada. Anuncia las acciones pecaminosas de Babilonia y las consecuencias de su juicio. Todos los que están de acuerdo con Dios deben decir ¡Aleluya! Porque Dios ha juzgado a Babilonia. Aunque el verdadero juicio se efectuará en el futuro, el juicio espiritual debe efectuarse ahora. Dios cumplirá el verdadero juicio en el futuro, pero nosotros tenemos que llevar a cabo el juicio espiritual ahora. Si los hijos de Dios introducen en la iglesia muchas cosas que no son espirituales, ¿cómo nos parece esto a nosotros? ¿Acaso el hecho de que seamos todos hijos de Dios y que debemos amarnos unos a otros significa que no debemos decir aleluya por el juicio de Dios? Debemos entender que esto no es un asunto de amor, sino de la gloria de Dios. El principio de Babilonia es confusión e inmundicia. Por lo tanto, su nombre es ramera. En Apocalipsis, los pocos pasajes que Dios usa para describir a Babilonia nos muestran el odio tremendo que Él tiene hacia ella. Los que destruyen la tierra, que está escrito en Apocalipsis 11, 18, pertenecen a esta mujer, a la cual se refiere el capítulo 19, diciendo que ella ha corrompido la tierra. Dios aborrece el principio de Babilonia por encima de cualquier otra cosa. Debemos prestar atención en su presencia al hecho de que una gran parte de nuestro ser todavía no es totalmente entregado a Él. Todo lo que queda a mitad y no es absoluto se llama Babilonia. Necesitamos que Dios nos ilumine para que en su luz juzguemos todo lo que no es absoluto para con Él en nuestro interior. Solo cuando nos juzguemos de este modo
podremos confesar que nosotros también aborrecemos el principio de Babilonia. Que el Señor, por su gracia, nos impida buscar gloria y honor fuera de Cristo. El Señor exige que nos deleitemos en ser absolutos y que busquemos ser así, y no ser personas que vivan en el principio de Babilonia. Apocalipsis 19:5 dice: y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus esclavos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Las proclamaciones del cielo son una característica especial del libro de Apocalipsis. Leemos expresiones tales como una voz del cielo y una voz que salía del trono en el capítulo 18 y 19. Estas son declaraciones del cielo que indican el tiempo en que Dios habla, el lugar donde Él habla y el énfasis que Él da. En Apocalipsis 19:5 hay razones definidas por las cuales se hace la proclamación. Por una parte, se debe al juicio sobre la gran ramera, y por otra, señala las bodas del Cordero que han de venir. Por consiguiente, sale una proclamación del trono de que debemos alabar a nuestro Dios. Dios ha trabajado desde la eternidad pasada y ha gastado mucha energía en su obra para obtener alabanzas. El libro de Efesios menciona que Dios tiene una herencia en los santos. ¿Cuál es la herencia de Dios en los santos? Lo único que el hombre puede hacer por Dios es alabarle. La alabanza es la herencia de Dios en los santos. La voz del cielo proclama que todos los siervos de Dios, todos los que le pertenecen, así pequeños como grandes, deben alabarle. El propósito de Dios se debe cumplir y se cumplirá pronto. Dios debe obtener lo que busca. Todos nosotros le debemos alabar. Cuando la voz que salía del trono declaró que se debía dar alabanzas a Dios, hubo muchísimos ecos en todo el universo. Apocalipsis 19:6 dice: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como el estruendo de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro, Dios Todopoderoso, reina. Por una parte, hubo una declaración desde el trono, y por otra respondieron millares de millares y miríadas de miríadas. Mientras Juan escuchaba, no oyó la voz de una sola persona. Por el contrario, oyó la voz de una gran multitud, como si fuera el estruendo de muchas aguas y el estruendo de grandes truenos. Cuando usted escuche el estruendo de una cascada grande o el de las olas del océano, se dará cuenta de lo ruidoso que puede ser el estruendo de muchas aguas. El estruendo del trueno es muy fuerte. Mucho mayor es el estruendo de grandes truenos. Todos estos estruendos poderosos y ensordecedores decían: ¡aleluya! La declaración del cielo, la respuesta de todo el universo, y todas las voces decían: ¡aleluya! Porque se iba a producir un acontecimiento especial. El acontecimiento es: el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Cuando leemos esta proclamación, ¿en qué se fijan nuestros corazones? Este pasaje no dice que nosotros reinaremos, y por tanto deberíamos regocijarnos y ser sumamente gozosos. Este pasaje no dice que nosotros reinaremos, y por tanto deberíamos regocijarnos y ser sumamente gozosos. Tampoco dice que recibiremos una corona y que por lo tanto deberíamos alabar a Dios. Dice que el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Dios tiene la intención de reinar, de ejercer autoridad. Cuando Dios gobierna, es Cristo el que gobierna. Volvamos a Apocalipsis 11:15. El reinado sobre el mundo ha pasado a nuestro Señor y a su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Nuestro Señor se refiere a Dios, y su Cristo se refiere a Cristo. Pero el pronombre Él, que viene después, es usado de manera extraña, puesto que el pasaje empieza por nuestro Señor y su Cristo. Parece lógico que la frase siguiera con y ellos reinarán por los siglos de los siglos. Gramaticalmente esto estaría correcto, pero no está escrito así.
Y sigue la frase, y Él reinará por los siglos de los siglos. Esto nos ayuda a entender que el reinado del Señor es el reinado de Cristo, y el reinado de Cristo es el reinado de Dios. El reino de Dios es el reino de Cristo. El reinado de Dios es el reinado de Cristo, puesto que Dios reina y Cristo reina. Todos se alegran con gran gozo y gritan ¡Aleluya! Apocalipsis 19:7 continúa, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. Este es el tiempo en que Dios será glorificado. Luego el versículo dice, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Esposa es la traducción correcta, aunque algunos traductores usan la palabra novia. La autoridad de Dios ha empezado, y además el reino ha sido introducido. Además el hombre corporativo, la Eva eterna que Dios deseaba, ha sido obtenida. Han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Hay dos razones para alabar. Primero, Dios reina. A eso decimos aleluya. Segundo, Dios ha conseguido lo que Él determinó tener en la eternidad pasada. A esto también decimos aleluya. Nosotros también debemos regocijarnos y estar sumamente gozosos, porque un día, ciertamente Dios conseguirá lo que Él desea. Cuando lleguen las bodas del Cordero, la esposa se ha preparado. Cuando nos miramos a nosotros mismos, parece que no puede llegar el día en que Cristo se presente a una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni cosa semejante. Sin embargo, puesto que esto sí sucederá, no podemos más que decir ¡Aleluya! Por muchas las debilidades que existieran en el pasado y que sigan existiendo ahora, en aquel día, Dios logrará cumplir el deseo que Él determinó. Nunca olvide esto. En aquel día, la esposa estará lista. Por lo tanto, debemos darle gloria y debemos decir ¡Aleluya! Leamos nuevamente el versículo 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Debemos observar que este pasaje se refiere a la esposa del Cordero y no a la novia del Cordero. Ahora sigamos y leamos 21 del 1 al 2. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, y vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como una novia, ataviada para su marido. ¿Cuándo suceden los acontecimientos del capítulo 19 acerca de la esposa que se ha preparado? Estas ocurren antes del milenio. ¿Y cuándo suceden los acontecimientos relatados en el capítulo 21 acerca de la novia que está preparada? Ellas ocurren después del milenio. Puesto que la nueva Jerusalén debe esperar la llegada del cielo nuevo y la tierra nueva antes de ser la novia del Cordero, entonces, ¿por qué dice que la esposa del Cordero está lista antes del milenio? Por favor, observe que el capítulo 19 no habla de las bodas del Cordero, solo dice que han llegado las bodas del Cordero. En aquel día, si miramos atrás, veremos que la ramera ha caído, y si miramos adelante, veremos el cielo nuevo y la tierra nueva. Por lo tanto, se declara que han llegado las bodas del Cordero. En realidad, le separan 1000 años. Las bodas del Cordero llegarán solo cuando hayan pasado los 1000 años. En realidad, la mujer es la esposa de Cristo en el cielo nuevo y la tierra nueva, y no durante el tiempo del reino. Debemos considerar otro punto. En el capítulo 12 se ve la mujer con el hijo varón y con muchos otros hijos. Pero en el capítulo 19 se ve solamente la esposa. ¿Dónde están el hijo varón y los muchos hijos? Parece que han desaparecido. ¿Cómo pueden la mujer, el hijo varón y el resto de sus hijos ser la esposa del Cordero? Si queremos entender esto, debemos considerar el principio del hijo varón. Cumple todo como si representara a toda la iglesia. En el capítulo 19 se declara que la esposa se ha preparado al considerar a los vencedores. Todo el cuerpo de la iglesia debe esperar la llegada del cielo nuevo y de la tierra nueva para ser la novia. Ella no estará lista antes, pero 1000 años antes de eso se anuncia que la esposa se ha preparado. ¿Por qué se dice esto? ¿Qué clase de preparación es esta? Esta proclamación se refiere a la preparación de los vencedores
y a nadie más que a los vencedores. Debido a que los vencedores están completamente listos, se puede declarar que la esposa se ha preparado. Debemos tener presente que los logros de los vencedores no son obtenidos solo por el bien de ellos, sino por el de toda la iglesia. La palabra de Dios dice que cuando un miembro es glorificado, todos los miembros se regocijan con él. Los vencedores pelean contra Satanás por el bien de todo el cuerpo. La victoria de ellos beneficia al conjunto. Por consiguiente, la preparación mencionada en el capítulo 19 tiene que ver con el asunto de la vida. Por tener más madurez de vida, los vencedores están listos. Puesto que los vencedores están listos delante de Dios, Él considera su preparación como la preparación de todo el cuerpo. ¿Nos damos cuenta de la importancia de esto? Debemos recordar este punto. Toda nuestra búsqueda y todo nuestro crecimiento no nos beneficia a nosotros como individuos, sino al cuerpo. Lo que cada miembro recibe de Dios es para todo el cuerpo. Cuando los oídos de usted oyen una palabra, no puede decir que usted no ha oído, porque sus oídos están unidos a su cuerpo. Cuando su boca dice algo equivocado, no puede negar que usted ha hablado mal, porque su boca y su cuerpo están unidos. De la misma manera, todo lo que llevan a cabo los vencedores constituye el logro de todo el cuerpo. Puesto que el Señor es la cabeza de la iglesia, todo lo que Él ha cumplido en la cruz pertenece a la iglesia. Del mismo modo que cuando recibimos el beneficio de la cabeza, así también nos beneficiamos del cuerpo. Cuando participamos de lo que el Señor ha logrado, también participamos de lo que los miembros han logrado. Cuando Dios vea que los vencedores están listos, Él lo considera como la preparación de toda la iglesia. Por consiguiente, se puede decir que la esposa se ha preparado. La preparación de la esposa se refiere especialmente a sus vestiduras. El versículo 19:8 dice: «Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, resplandeciente y limpio, porque el lino fino es las acciones justas de los santos». Las Escrituras revelan que existen dos clases de vestiduras para los cristianos. La primera es el Señor Jesús. El Señor Jesús es nuestra vestimenta. La segunda es la vestidura de lino fino, resplandeciente y limpia, mencionada en el versículo 8. Cada vez que nos presentamos delante de Dios, el Señor Jesús es nuestra vestidura. Él es nuestra justicia, y nos revestimos de Él cuando nos acercamos a Dios. Esta vestidura es la vestimenta general. Cada santo está vestido delante de Dios y no puede ser hallado desnudo. Por otra parte, cuando seamos presentados ante Cristo, debemos estar ataviados de lino fino, resplandeciente y limpio. Esto es, las acciones justas de los santos. La expresión acciones justas significa una sucesión de obras justas una tras otra. Todas estas obras justas forman nuestra vestidura de lino fino. Cuando fuimos salvos, empezamos a obtener una vestidura de lino fino como adorno. Este fue el comienzo de las acciones justas de los santos. También podemos ver estas dos clases de vestiduras para el cristiano en el Salmo 45. El versículo 13 dice: «Toda gloriosa es la hija del rey en su morada. De brocado de oro es su vestido». Su vestido es hecho de oro, oro brocado. El versículo 14 añade: «Con vestidos bordados será llevada al rey». Los vestidos mencionados en los versículos 13 y 14 son diferentes. En el versículo 13, el vestido es de oro, pero en el versículo 14, el vestido es una obra bordada. Las vestiduras de lino fino en Apocalipsis 19 son vestidos bordados, no son de oro. Entonces, ¿qué es el oro? El Señor Jesús es oro. Es oro porque Él es enteramente de Dios. La justicia que el Señor Jesús nos dio, el vestido que Él puso sobre nosotros cuando fuimos salvos, era algo de oro. Aparte de este vestido, hemos estado bordando otra vestidura desde el día en que recibimos la salvación. Esto se relaciona con las acciones justas de los santos. En otras palabras, Dios nos da el vestido de oro por medio del Señor Jesús, mientras que el Señor Jesús nos da el vestido bordado mediante el Espíritu Santo. Cuando creímos en el Señor, Dios nos dio un vestido de oro por medio del Señor Jesús. Este vestido es el Señor Jesús mismo
y no tiene nada que ver con nuestra conducta. Él nos lo proveyó, ya hecho. No obstante, el vestido bordado está relacionado con nuestras acciones. Es bordado punto tras punto por la obra del Espíritu Santo en nosotros día tras día. ¿Cuál es el significado del bordado? Originalmente hay un pedazo de tela que no tiene nada encima. Más adelante se cose algo en ella con un hilo, y con esta costura la tela original y el hilo llegan a ser uno. Esto significa que cuando el Espíritu de Dios obra sobre nosotros, Él nos imparte el elemento de Cristo hasta que Cristo sea nuestra constitución. Esto es el bordado. Entonces no tendremos solamente un vestido de oro, sino también un vestido bordado por el Espíritu Santo. Con esta obra, Cristo llegará a ser nuestra constitución y será expresado por nosotros. Este vestido bordado es las acciones justas de los santos. No se hace de una vez y por todas, sino que se repite continuamente, día tras día, hasta que Dios declare que está listo. Algunas personas preguntarán de qué acciones justas se habla específicamente aquí. Los evangelios relatan muchas acciones justas, como por ejemplo cuando María expresaba su amor por el Señor ungiéndolo con el ungüento. Esta acción justa puede ser uno de los hilos entretejidos en su vestido de lino fino. Hubo otras personas como Juana, la esposa de Chuza, y muchas otras mujeres que por amor al Señor le ministraron proveyéndole lo que necesitaban él y sus discípulos. Estas acciones también son justas. Nuestro corazón a menudo es tocado por el amor del Señor y lo expresamos exteriormente. Estas son nuestras acciones justas y nuestro vestido de lino fino. Este es el bordado que se entreteje ahora. Toda expresión que proceda de nuestro amor por el Señor y que es hecha por medio del Espíritu Santo es un punto entre los miles de otros puntos en el bordado. La Biblia afirma que todo aquel que solo dé un vaso de agua fresca a un pequeño, de ninguna manera perderá su recompensa. Es una acción justa que se hace por amor al Señor. Cuando tenemos alguna expresión o acción de amor por el Señor, esta es una acción justa. Apocalipsis 7:9 dice que el vestido es una vestidura blanca. Fue limpiado y blanqueado en la sangre del Cordero. Debemos recordar que la sangre es lo único que nos puede limpiar y blanquear. No solo debemos ser limpios de nuestros pecados, sino que también debemos ser limpiados de nuestro buen comportamiento, el cual también solo puede ser blanqueado al ser limpiado en la sangre. No existe ni un solo acto del cristiano que sea originalmente blanco. Aunque hagamos algunas acciones justas, están mezcladas y no son puras. A menudo hemos sido amables con los demás, pero en nuestro interior no estábamos dispuestos a ser así. A menudo hemos sido pacientes para con otros, pero cuando fuimos a casa murmuramos. Por consiguiente, después de llevar a cabo una acción justa, seguimos necesitando el lavamiento de la sangre. Necesitamos la sangre del Señor Jesús para que nos limpie de los pecados que cometemos, y también necesitamos la sangre del Señor Jesús para que limpie nuestras acciones justas. Ningún cristiano podrá hacer un vestido que sea de una blancura pura. Aun cuando pudiésemos hacer un vestido que fuese puro en un 99%, todavía quedaría un 1% de mezcla. Ante Dios, ningún hombre es totalmente sin mancha. Incluso las buenas obras que proceden de nuestro amor por el Señor necesitan el lavamiento de la sangre. Un hombre muy espiritual dijo una vez que hasta las lágrimas que vertía por el pecado debían ser limpiadas por la sangre. Oh, hasta las lágrimas del arrepentimiento deben ser limpiadas por la sangre. Por lo tanto, Apocalipsis 7:14 indica que sus vestiduras fueron blanqueadas en la sangre del Cordero. No poseemos nada de lo cual podamos jactarnos. Del exterior al interior, nada es completamente puro. Cuanto más nos conocemos, cuanto más nos demos cuenta de lo sucio que somos, nuestras mejores obras y nuestras mejores intenciones están mezcladas con inmundicia. Sin el lavamiento de la sangre, no podemos ser blanqueados. Pero los vestidos no son solamente blancos, también son resplandecientes o brillantes. El significado de brillo es resplandeciente.
La blancura tiene la tendencia de apagarse, de ser pálida y ordinaria, pero este vestido no es solamente blanco, sino que resplandece. Antes de que Eva pecara, quizás era blanca, pero de ninguna manera podía resplandecer. Antes de la caída, Eva no tenía pecado, sin embargo solo era inocente y no santa. Dios no solo exige que seamos blancos, sino que también resplandezcamos. La blancura tiene un aspecto pasivo, inactivo, pero el resplandor tiene un aspecto positivo y activo. Por consiguiente, no debemos temer las dificultades, ni tampoco anhelar andar por un camino allanado, porque los días difíciles pueden hacernos resplandecer. Con algunos cristianos no sentimos que hayan pecado, ni que estén equivocados en algo. Por el contrario, nos parecen bastante buenos en casi todos los aspectos, pero no vemos ningún resplandor. Su bondad es una bondad ordinaria. Son blancos, pero no resplandecen. No obstante, hay otros cristianos que pasan continuamente por pruebas y sufrimientos. A menudo tiemblan tanto que dan la impresión de que ciertamente se caerán, pero siguen de pie. Después de cierto tiempo, estos cristianos obtienen una calidad resplandeciente. Resplandecen en su carácter y en sus virtudes. No son ordinarios, sino resplandecientes. No son solamente blancos, sino que brillan. Dios está obrando continuamente en nosotros. Él siempre trabaja sobre nosotros para que seamos blancos, y Él está laborando continuamente sobre nosotros a fin de que resplandezcamos. Él anhela que brillemos. Por consiguiente, debemos pagar un alto precio. Debemos estar dispuestos a que nos sobrevengan toda clase de dificultades. De otro modo, nunca podremos resplandecer. La blancura no basta. Dios exige que se vea en nosotros un resplandor positivo. El temor a la dificultad, a tener problemas, y el anhelo por una vida placentera nos harán perder nuestro brillo. Cuanto más dificultades encontramos, más podemos resplandecer. Las personas que llevan una vida fácil y ordinaria quizás sean blancas, pero nunca resplandecerán. Este vestido es de lino fino. Las Escrituras nos enseñan que la lana y el lino tienen significados distintos. La lana denota la obra del Señor Jesús, y el lino fino denota la obra del Espíritu Santo. Isaías 53:7 describe al Señor Jesús como una oveja enmudecida delante de sus trasquiladores. En este versículo podemos ver que la lana posee el carácter de la redención. No obstante, el lino fino no acarrea ningún carácter de redención. Es el producto de una planta, no está asociado con la sangre. El lino fino es el producto de la obra del Espíritu Santo dentro del hombre. El vestido de lino fino indica que Dios no solo exige que el hombre tenga la justicia de Dios, sino que tenga también sus propias acciones justas. Dios no solo intenta obtener su justicia en nosotros, sino que también tiene la intención de conseguir muchas acciones justas en nosotros. Ya a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, resplandeciente y limpio. Todas las obras, todas las acciones justas exteriores, son producidas por la gracia. A ella se le ha concedido. Las obras no son hechas por el hombre natural, son el producto de la obra del Espíritu Santo en el hombre. Debemos aprender a acudir al Señor y decir con expectación: Señor, concédeme la gracia. Señor, concédemela. ¡Qué bueno es esto! El vestido nos es dado por gracia. Si decimos que nosotros hicimos el vestido, es cierto. Fue verdaderamente elaborado por nosotros. Pero por otro lado, Él nos la da, porque no podemos producir nada cuando dependemos de nosotros mismos. El Señor lo lleva a cabo en nosotros por medio del Espíritu Santo. Frecuentemente pensamos que una carga pesa mucho. Queremos escapar, casi suplicando al Señor: ¡Oh Señor, libérame! Pero debemos cambiar nuestra oración y decir: Señor, ayúdame a llevar la carga. Señor, ayúdame a aguantarla. Hazme blanco y concédeme el ser vestido con ropa resplandeciente. Apocalipsis 19:9 dice: Y me dijo el ángel: escribe. Dios habló y pidió a Juan que lo escribiera. ¿Qué escribió? Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. El ángel dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Oh, no existe privilegio más grande.
posición más elevada que ser llamados a las bodas del Cordero. Estas son palabras verdaderas de Dios. Dios pone en claro que estas son sus palabras verdaderas. Debemos aceptarlas, debemos prestar atención a ellas y recordarlas. ¿Cuál es la diferencia entre los que son llamados a la cena de las bodas y la desposada del Cordero? La novia es un grupo escogido, el nuevo hombre, pero los que son llamados a la cena de las bodas son una multitud de individuos, los vencedores. La cena de las bodas del Cordero se refiere a la era del reino. Los llamados estarán juntamente con el Señor disfrutando de una comunión única y especial, que nadie haya probado antes. El Señor dijo por medio del ángel: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Estas son palabras verdaderas de Dios. Que Dios nos permita, por el bien de Él mismo, disfrutar de esta comunión especial con Él. Que Él haga de nosotros los que humildemente buscan satisfacer el deseo de su corazón. Que nos haga los que suministran vida por el bien de la iglesia, y que Él nos permita ser los vencedores por el bien del reino.